¿Qué tal? Pues vámonos con el resumen de Ciencias 3 de la semana del 31 al 4 de septiembre. Bueno, pues vámonos con esta ficha de reforzamiento. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En esta ficha, pues bueno, vamos a comprender el aprendizaje esperado, que es reconocer el modelo de partículas en relación con los estados de agregación de la materia. Y que bueno, abras tu libro del texto y que veas que existe el cuarto estado de la materia. Y bueno, tú ya viste cómo las características del sólido, del líquido y del gaseoso. Ahí lo podemos ver en esta tabla, cuáles son algunas de sus características. Y bueno, aquí en esta otra ficha tenemos que es la transferencia de calor, el proceso de propagación del calor constante en distintos medios. Ahí están los tres formas de propagación del calor: conducción, convección y radiación. Y bueno, tenemos también aquí un equilibrio térmico, que bueno, el agua fría después de un tiempo se vuelve tibia, y el agua caliente también después de un tiempo se vuelve tibia. Entonces, al final de cuentas, después de cierto tiempo, se mantendrán en un equilibrio térmico, recordando que cede mayor temperatura, cede calor el de mayor temperatura. Y bueno, ahí están las tres formas de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. ¿Cómo es que se propagan? Sí, la conducción, pues bueno, se propaga durante el contacto directo entre distintas temperaturas y tiene lugar mediante la interacción entre las moléculas del sistema. La convección, pues bueno, es a través de corrientes ascendentes y descendentes. ¿Ok? Este proceso tiene gran importancia en fluidos, es decir, líquidos y gases. ¿Y qué es la radiación? La energía calorífica se transmite en forma de radiación electromagnética emitida por todos los cuerpos por el hecho de encontrarse a una temperatura mayor, y se propaga a gran velocidad, a velocidad de la luz, porque la luz de distintas longitudes de onda puede ser absorbida por los cuerpos, aumentando su temperatura. Y bueno, vamos a divertirnos con esta parte. Aquí, ¿cuál es la temperatura más baja que existe? ¿A qué escala de la temperatura corresponde? ¿Cuál es su graduación en grados Celsius? ¿Cómo se consigue esa temperatura? Observando esta imagen como de un planeta congelado. ¿Sí? ¿Qué sucede con la energía cinética molecular de la materia a esa temperatura? Porque un globo aerostático se eleva. Explica esta imagen. ¿Qué le pasa a la energía calorífica? Se pierde. ¿En qué se convierte? Aquí está, mira, tenemos un hielo, se va derritiendo hasta que se evapora, y aquí están sus moléculas, cómo se encuentran unidas, y aquí cómo están demasiado dispersas. Si los objetos A y B por separado están en equilibrio térmico con un tercer objeto, entonces, ¿cómo se encuentran térmicamente los objetos A y B? ¿Cómo crees que estén? Piénsale. ¿Se puede enfriar una habitación dejando abierta la puerta del refrigerador? Explica tu respuesta. Bueno, prácticamente, pues, a menos de que tengas una casa muy cerrada y un refrigerador muy potente, posiblemente sí, pero recuerda que se va perdiendo la energía, el calor. No permite que se enfríe completamente la habitación. Porque recuerda que siempre se transfiere el de mayor temperatura al de menor temperatura, y un refrigerador no es suficiente. Ok, fíjate bien, vas a resolver este crucigrama y tienes la número 1, que es temperatura, y así sucesivamente. Movimiento de las moléculas, como crees que se llame. Energía acumulada de un cuerpo. Aparato para medir el calor promedio de un cuerpo. Te adelanto que puede ser el termómetro. Están hechos de materia, ¿qué crees? Energía calorífica, también llamada energía térmica. La energía térmica se transfiere de un cuerpo de mayor al cuerpo de menor temperatura. Energía que incluye las energías cinética y potencial, pues bueno, mecánica. Y así va respondiendo sucesivamente las que siguen. Y continuamos con esta parte. Anota el cambio de estado según la situación. Aquí está, mira, algunas situaciones, y tú vas a escribir qué tipo de cambio de estado fue. Ok, y aquí responder esta pregunta: ¿por qué se usa mercurio o alcohol en los termómetros y no agua? ¿Por qué crees? Bueno,
Continuamos con la siguiente ficha. Aquí está, es para que hagas una especie de experimento, pero si no puedes hacerlo, no te preocupes. Recuerda que esto es solo ejercicios de repaso. Bueno, pues vámonos con esta parte del cambio químico en algunos ejemplos de reacciones óxido-reducción. ¿Qué dice esta ficha 3? Bueno, pues dice que el abuelo estaba muy triste porque su auto clásico presentaba condiciones de corrosión en dos de sus portezuelas. Lalo trató de reanimarlo y bueno, le dijo: vamos, abuelo, ánimo, yo te ayudo a arreglar tu auto. No, hijo, contestó el abuelo, no hay mucho que hacer. El óxido es el cáncer de los metales. Pero, ¿y por qué le pasó eso, abuelo? Porque se desprendió la pintura de la puerta y la lámina quedó expuesta a la intemperie. Lalo se quedó pensando un rato y después dijo: me acuerdo que en la escuela vimos lo que les pasa a los metales cuando se oxidan. Mira, bueno, esta es la imagen. Y bueno, ahí viene una explicación de cuando pierden electrones y cuando ganan electrones, es decir, cuando se oxidan pierden y cuando se reducen ganan electrones. Entonces vas a responder estas preguntas. Tú ya lo viste en segundo año, pero bueno, aquí lo vamos a ver todavía a profundidad. ¿Qué es un electrón? Si los metales se oxidan, entonces la lámina pierde electrones. ¿Quién es el agente que está oxidando mi carro? ¿Por qué el metal con que está hecha la puerta se transformó en el polvo rojizo? ¿Por qué el abuelo dijo que el óxido es el cáncer de los metales? ¿Qué relación supones que hay entre el hecho de que la lámina quedará expuesta a la intemperie y la formación del óxido? De acuerdo con lo que sabes, ¿cuál es tu opinión científica de este fenómeno? Pues bueno, entonces vamos a tratar de responder estas preguntas en tu libreta. Y aquí dice: ten presente que las reacciones de oxidación-reducción son toda reacción en la que hay intercambio de electrones entre las moléculas o átomos involucrados. Bueno, continuamos con esta ficha 3, en cambio químico, en algunos ejemplos de reacciones óxido-reducción. Pues bueno, aquí hay un párrafo que hay que leer. La fórmula química del gas metano, CH4, lo que quiere decir es que una molécula de metano tiene un carbono y 4 hidrógenos a su alrededor. El aire tiene varios gases, entre ellos el oxígeno. Y cuando quemas gas, el oxígeno se une al metano y forma dióxido de carbono, el CO2, y el agua, H2O. Esto mismo se puede escribir con símbolos. Entonces, fíjate bien, los reaccionantes son el metano y el oxígeno. El CH4 dice subíndice y el O2, fíjate bien cuándo es el coeficiente y qué produce. Ahí están dióxido de carbono y agua. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dicen los coeficientes? Acuérdate, los coeficientes es el número grande, por así decirlo, ¿sí? Entonces nos va a decir que son dos moléculas, ¿sí? Que nos dicen los subíndices, ¿sí? Que son dos átomos, ¿ok? El subíndice es el número pequeño que va en la parte inferior derecha. Entonces hay que verificar muy bien eso, ¿correcto? Bueno, entonces escribe con símbolos lo que le pasó al carro del abuelo, considerando lo siguiente: el fierro del abuelo está hecho de hierro. Hierro y fierro es relativamente lo mismo y se formó hierro oxidado, FeO. Esa es la fórmula. ¿Por qué la pintura dejó? Porque la pintura dejó expuesta la puerta al aire que tiene oxígeno, ¿ok? Entonces escribe ahí los reaccionantes y qué producto va a haber. Entonces fíjate bien, aquí los reaccionantes, acuérdate que tenemos el fierro y de esta parte tenemos el oxígeno que va a producir pues óxido de fierro. Bueno, vámonos entonces a la siguiente parte. Valora tu aprendizaje. Señala qué tanto puedes hacer. ¿Qué tanto puedes aprender con lo de las reacciones y óxido-reducción? Bueno, las reacciones químicas se encuentran muy cerca de ti, tan cerca que suceden incluso en tu interior y a veces sientes sus efectos. Por ejemplo, cuando consumes mucho picante, entre otros casos, se presentan en objetos cotidianos como el auto del abuelo. Reflexiona sobre esto.
¿Qué ideas te vienen a la mente cuando escuchas la palabra reacción, oxidación y reducción? ¿Por qué consideras que algunos alimentos se oxidan si no son metales? ¿Se puede revertir que una manzana o un aguacate se ponga negro? Comparte tus respuestas con un compañero para comentar las respuestas en plenaria. Quizá tu mamá veas que tiene algunos trucos para evitar que el aguacate a lo mejor sufra este proceso de oxidación. Las reacciones revisadas y explicadas anteriormente son de oxidación-reducción y con seguridad más de una vez has escuchado las siguientes expresiones. Explícalas y da otros ejemplos que has escuchado. Hay que pintar la reja para que no se oxide. Es recomendable tomar vitamina C porque es un antioxidante. Ponle limón al aguacate para que no se oxide. Eso es lo que te mencionaba hace un momento. Se oxidó la cadena de mi bicicleta. Voy a ponerle aceite. Se rompió la tubería porque se oxidó. ¿Sí? Pues bueno, el elemento que se reduce es el que capta electrones y el elemento que se oxida es el que cede electrones. Ahí está, mira, la oxidación y la reducción en este esquema. Como podrás ver, uno cede electrones y el otro gana electrones. Ok, bueno, vamos a ver esta parte, observa la figura y anota debajo de cada átomo cuál se reduce y cuál se oxida y explica por qué. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de la izquierda? Fíjate bien, tiene 2 en el centro, bueno, en el primer orbital tiene 1 aquí, luego otro aquí, tiene 2 más acá y 1, 2, 3, 4 y un quinto electrón. Entonces este de aquí es el que está cambiando para acá. Ok, entonces ¿cuántos electrones tiene el átomo de la izquierda? ¿Cuántos crees? ¿Y cuántos electrones tiene el átomo de la derecha? Bueno, ¿cuántos crees? Y más o menos de acuerdo a este modelo de Bohr, qué elemento podrá ser este y qué elemento podrá ser este. Piénsale muy bien. Con esta investigación, investiga en internet o con ayuda de la tabla periódica a qué elemento representa cada átomo. Bueno, te lo acabo de mencionar. Y el átomo de la izquierda es de, y el átomo de la derecha es de, ¿cuál crees que sea? Ok, te voy a dar una pista, posiblemente sea el sodio y posiblemente sea el cloro. Entonces, chécale a ver si estamos en lo cierto. Elabora tu propia reacción química, puedes investigarla en internet. ¿Sí? Y bueno, esto sería todo de este cuadernillo. Me parece medio complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Y bueno, la evaluación de tercer grado es la siguiente, fíjate bien. Vas a identificar el estado de degradación del agua congelada con base en la teoría cinético-molecular. Pues bueno, ¿cómo te imaginas que sea de acuerdo a estos dibujos? Sí, acuérdate del sólido, cómo se encuentran sus partículas. La número 2, se calienta agua congelada a presión constante. Identifica los cambios de estado que ocurren al aumentar la temperatura. ¿Cuál crees que sea? Deposición, fusión, licuefacción y evaporación. Son 2 de estos que están ahí. La número 3, una persona coloca hielo bajo un día soleado. Identifica el punto en el que se encuentra al descongelarse. Bueno, ¿cuál crees que sea? De fusión, ebullición, equilibrio o calor. Número 4, selecciona la propiedad que tiene el agua al hervir. ¿Cuál será? De igual manera, fusión, equilibrio o punto de ebullición o punto de calor. La número 5, para que ocurra un equilibrio térmico, el cuerpo ¿con qué? Con mayor, igual o menor o normal calor, le transfiere al D. ¿El D cuál será? Al de mayor, igual, menor o normal calor. Identifica la opción que complete la oración. La número 6, selecciona la unidad de medida que se utiliza para medir la energía térmica en los alimentos. Esta está facilísima. ¿Cuál crees que sea? Joule, ampere, voltio o caloría. La número 7, el calor es un tipo de energía al que también se le conoce como, también sencilla. ¿Cuál será? ¿Térmica, potencial, cinética o nuclear? Número 8, identifica el tipo de energía que se desprende cuando se pone a tostar un pan. ¿Cuál será? Igualmente, térmica, eléctrica, cinética o nuclear. La número 9, selecciona el tipo de energía que necesita una pelota para poder rebotar. Eléctrica, mecánica, potencial o nuclear.
Y la número 10, identifica el tipo de energía que se produce en una locomotora en movimiento. Tiene las mismas respuestas: eléctrica, mecánica, potencial y nuclear. Pues bueno, y bueno, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, aquí en esta ficha, la primera actividad es responder estas preguntas. En la siguiente, aquí dice que hacer un mapa mental o conceptual, pero pues no vas a hacer eso, únicamente vas a contestar estas preguntas, sencillamente. Y bueno, aquí vas a responder las preguntas, que no son 5, son otras, y vas a hacer este dibujo de la oxidación y reducción. Y bueno, aquí únicamente vas a tratar de resolver esta ficha y nos vamos con la quinta actividad, pues es responder el cuestionario. Recuerda que son 10 preguntas y eso es todo. Pues bueno, hay algunas personas que tienen dudas si van a entregar sus trabajos o cómo le van a hacer. Pues yo lo único que te puedo decir es que por el momento únicamente las hagas, no las entregues hasta que se te indique. No te preocupes, guárdalas, después vas a tomar una foto, entonces sí, las vas a enviar a través de Google Drive, pero ahorita no es necesario. Son actividades de reforzamiento para saber cómo está tu nivel, cómo te vas adaptando a esto. Por mi parte es todo y te deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos, hasta la próxima.